Muito boa tarde a todos e todas. Muita satisfação. Vamos iniciar mais esta sessão do evento Crescer, a última sessão desta tarde. Quero dar as boas-vindas a todos os nossos assistentes e desejo que tenham um ótimo aproveitamento desse nosso painel. Quero, em primeiro lugar, agradecer, em nome do Conselho Federal de Contabilidade do Brasil, ao convite que nos foi formulado pelo Banco Mundial e pela Federação Internacional de Contadores, a IFAC, de estarmos aqui participando do evento e também de ter a oportunidade de participar desse painel. Muito obrigado a todos. Uma saudação especial também a todos os meus colegas conterrâneos brasileiros que estão aqui nos assistindo. O tema desse painel, conforme está na nossa programação, trata de princípios de uma regulação eficaz e transparente. Então, esse é o objetivo que nós vamos debater, é o tema que nós vamos debater nesta tarde, neste final de tarde. Pretendemos ter uma visão geral e abrangente sobre quais são esses princípios que norteiam uma regulação eficaz e transparente. Faremos isso logo no início, numa apresentação bem breve que eu pretendo fazer desse tema. Depois teremos uma explanação feita pelo nosso colega de mesa, Idésio, que também é uma explanação do ponto de vista da IFAC sobre princípios regulatórios. E, na sequência, teremos, então, mais 4 painelistas que nós iremos apresentar em seguida, que farão a apresentação de casos de regulação aqui no México e do México com outros países. São exemplos concretos de regulações efetuadas, sobre as quais a gente também terá a oportunidade de debater e aprofundar. Esperamos que nós tenhamos tempo suficiente para as 5 apresentações e também para as perguntas que eventualmente foram formuladas pela nossa audiência, ou então também as que eu formularei aos nossos painelistas. Dito isso, então, eu farei a apresentação dos currículos dos nossos painelistas e, na sequência, já iniciaremos as nossas apresentações. Recebi os currículos em língua inglesa e em espanhol. Tentarei fazer a leitura sem cometer muitos erros. Idésio da Silva Coelho Júnior is the President of IBRACON, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, Brazilian Certified Accountant and Auditing Professional. Idésio is a senior partner leading the risk management and regulatory matters for UI in Brazil, where he has worked for more than 30 years. Additionally, he is member of the International Federation of Accountants, IFAC board, and active member of the Federal Accounting Council, and chair of the trustees of the Foundation Supporting the Brazilian Accounting Pronouncements Committee, CPC. During his service at IBRACON, the Institute was awarded by the Financial Activities Controlling Council in recognition of this contribution to the prevention and combating of money laundering and the financing of terrorism in Brazil. His multiple years and roles served the accounting profession through IBRACON, CFC, and CPC. He has supported the convergence in adopting of the international auditing standards and international financial reporting standards in Brazil, acting in the public interest. Is the currículo Idésio, a quem eu peço uma salva de palmas. Nossa painelista também, aqui do México, Nora Morales Rodrigues. Nora é sócia da Ernst Young, sócia em la Oficina de la Ciudad de México, especializada em controvérsia e litígio fiscal, com ênfase em preços de transferência e tratados internacionais. Sua experiência profissional iniciou sua prática profissional em 1998 em la primeira Sala Regional del Nordeste del entonces Tribunal Fiscal de la Federación. Posteriormente, em 1999, ingressou à prática jurídica de KPMG, Cardenas do Sal,
en área de litigio y consultoría a las materias fiscales y corporativas. Se incorporó a la firma Chaves Ruiz Zamarripa en julio de 2000 y fue promovida como socia en 1 de enero de 2010. En septiembre de 2013 se incorporó como socia del área de controversia y litigio fiscal a Ernst Young en México. Su formación es licenciada en Derecho, egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, donde obtuvo su título profesional en el año de 2000. Tiene grado de maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su participación en asociaciones y docencia. Es presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, vicepresidente de la Comisión Fiscal de la Confederación de Cámaras Industriales de México, miembro del Consejo Directivo General de la International Fiscal Association, Grupo México, así como del Comité de Especialización en Temas de BEPS de la dicha institución, y miembro de la Comisión Fiscal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Es profesora titular de los cursos de Derecho Fiscal en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y ha participado como autora en la elaboración de diversos libros especializados en materia fiscal. Y asimismo, ha escrito numerosos artículos que han sido publicados en medios de comunicación de la profesión legal y contable en México y en el extranjero. Esta es Nora Morales Rodríguez. Un aplauso, por favor. Obrigado. Eduardo Gómez Alcalá, ¿es así? Es un reconocido líder de opinión en temas relacionados con la regulación financiera, operativa y de riesgos dentro del sistema financiero mexicano. Contador público egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITA, graduado con mención honorífica, cuenta con una maestría en Administración de Empresas otorgada pela Universidad de Negocios de Manchester, en el Reino Unido. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional, en donde su fortaleza profesional está en funciones de cumplimiento regulatorio de riesgos. La mayor parte de su experiencia profesional ha sido en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en donde fue responsable en la emisión de la normatividad prudencial aplicable a las entidades supervisionadas por la Comisión, así como a sus auditores externos. También se desarrolló dentro del ámbito de la supervisión financiera, donde fue responsable de la supervisión de las instituciones de banca de desarrollo y de las entidades y fondos de fomento económico. Su último labor dentro de la propia comisión consistió en la supervisión de algunas de las instituciones de banca múltipla, de donde fui directamente responsable de la inspección y vigilancia de las instituciones bancarias más grandes del país. Ha sido autor de 6 libros sobre normatividad bancaria y sobre la reforma financiera. Es consejero independiente de una institución de banca múltipla, filial, y presidente del Comité de Remuneraciones, así como presidente del Comité de Auditoría en un fondo de fomento económico del gobierno federal. Por favor, aplausos para nuestro panelista, Eduardo. Gracias. Próximo panelista, Edgar de la Rosa, socio de auditoría de KPMG en México. Cuenta con más de 29 años de experiencia en la área de auditoría y proporciona servicios de atestiguamiento a organizaciones de servicio de las normativas ISAE 3402 y SSAE 16. Ha asesorado a importantes organizaciones nacionales e internacionales en sectores como manufactura, químico, consumo y farmacéutico. Su experiencia ha estado relacionada principalmente en la área de auditoría y por más de 12 años con empresas japonesas. Es contador público certificado y maestro en contaduría por la Florida International University y por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITA. Es miembro de las siguientes asociaciones: Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Colegio de Contadores Públicos de México, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y de la Academia Mexicana de Auditoría Integral y de Desempeño. Se ha desempeñado como catedrático en la Universidad y Extensión Universitaria del ITA, además de participar como conferencista en diversos foros de ámbito profesional. También ha publicado artículos en la revista Contaduría Pública,
integrante de la Comisión de Normas de Información Financiera del IMCP, del Comité Técnico Nacional de Información Financiera, del IMF, e del Comitê Técnico Consultivo del CINIF. Este é Edgar. Aplausos, por favor. Próximo painelista, Luiz Sánchez Galgueira. Está correto? Sim. Sua experiência, mais de 21 anos de experiência profissional, que incluem serviço e assessoria de impostos, tanto a companhias nacionais como multinacionais. Ha supervisado e participado em vários projetos internacionais desde a perspectiva de impostos. Especialização em impostos empresariais, incluindo o pago de impostos e consultoria com empresas públicas. Educação. Contador público egressado do Instituto Tecnológico Autônomo de México, ITAM, diplomado em tributação internacional pelo ITAM e Harvard, e programa de alta direção por IPAD. Membresias e associações profissionais. Ex-presidente da Comissão de Investigação Fiscal do Colégio de Contadores Públicos de México e integrante do Comitê Técnico de Impostos de Deloitte, México. Integrante da Comissão Fiscal da Coparmex. Catedrático da Maestria em Impostos da Universidade Panorâmica. Ex-catedrático de diversas matérias fiscais em el ITAM e em el EBC. E vice-presidente fiscal do Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC. Este é Luiz Sánchez. Por favor, aplausos. Antes de passar a palavra aos nossos painelistas, gostaria então só de fazer uma breve introdução do nosso tema, que trata, como já disse, de princípios de uma regulação eficaz e transparente. E para iniciar a abordagem desse assunto, eu trago aqui uma referência a algo que está muito próximo de nós, que atuamos na área contábil, que é o meu caso, e de todos que estão aqui nesta mesa, onde nós encontramos dentro das normas editadas pela própria IFAC, a nossa Federação Internacional de Contadores, dentro das normas da área pública, do setor público, as normas, as IPSAS, como são conhecidas, onde já na sua estrutura conceitual básica, no framework, nos itens 18 e 19, são abordados alguns dos papéis dos reguladores nas entidades do setor público. E esses papéis são basicamente esses que nós estamos colocando, que é assegurar o interesse público de acordo com os objetivos definidos nas políticas públicas, ou seja, traduzindo, significa que o que deve prevalecer, sobretudo, numa regulação é o interesse público. Também diz esse mesmo item da estrutura conceitual das normas de contabilidade pública, que o papel de uma regulação é também regular mercados imperfeitos ou falhas de mercados para determinados serviços. Então, a regulação entra com o papel de corrigir essas falhas de mercado, de resolver essas distorções. E, por último, também, de mitigar alguns fatores, como, por exemplo, a poluição. Então, hoje, atualmente, no nosso país, é um tema essencial, digamos assim, fruto de vários acordos e tratados internacionais, onde a regulação entra muito forte para delimitar o que é possível, o que pode e não pode fazer. Então, são três papéis que as normas da IFAC estabelecem como sendo os papéis essenciais dos reguladores, dos normatizadores. Depois, nós temos também, no âmbito do Banco Mundial, alguns princípios regulatórios, que me parecem que são o tema específico daquilo que nós pretendemos debater nesse painel, e que cada um depois dos expositores vai falar. Esses princípios são 6, começam com o princípio da independência, que, de certa forma, estabelece que uma regulação, para ela ser eficaz, para ela ser transparente, ela tem que trazer dentro das suas normatizações um equilíbrio entre os interesses de todas as partes envolvidas. Poder concedente, poder concedente, concessionário e também os demais stakeholders que são afetados direto ou indiretamente por aquela regulação. Então, esse é o princípio da independência. O segundo princípio
é o princípio do que se chama de incentivos para uma operação eficiente, ou seja, a regulação tem que produzir o efeito desejado de forma eficiente. E, para isso, inclusive, pode-se valer de mecanismos de competição comparativa com outras regulações. É um princípio bastante importante também. Terceiro princípio, que é chamado pelo Banco Mundial de light-handedness, que nós não temos uma tradução específica até na nossa língua portuguesa para isso, mas que trata das ações de controle sobre aquilo que foi estabelecido como meta e parâmetros no contrato ou na regulação. Então, isso também é uma questão importantíssima, de que hajam essas ações de controle sobre todos os parâmetros e metas que foram definidos na regulação, no caso aqui, por exemplo, de serviços públicos. Um outro princípio que o Banco Mundial estabelece também é que as tarifas espelhem o custo real, ou seja, tem que haver coerência do custo real dos serviços que serão oferecidos através, por exemplo, de uma concessão de serviço público. Depois temos ainda o princípio da legitimidade, que significa, em última instância, que deve haver um exercício conjunto de funções dentro de um processo regulatório, ou seja, todas as partes interessadas devem ter a mesma possibilidade e a mesma legitimidade de agir contra ou a favor a essa regulação. E o último, e não menos importante princípio, é o da transparência, que estabelece que todo o processo dessa regulação deve ser transparente, tanto para as partes envolvidas diretamente, como também para a própria sociedade. Por exemplo, deixando claro para os cidadãos qual é a métrica que vai ser usada para conferir a eficiência, por exemplo, do serviço que será prestado, e os padrões desse serviço, ou seja, a população, a sociedade precisa saber exatamente qual foi o padrão combinado, quais foram as metas que foram ajustadas com os concessionários, para que ela se torne, inclusive, parte interessada na cobrança e na fiscalização da prestação desse serviço. Então, são esses os princípios regulatórios essenciais que o Banco Mundial estabelece como regra e como recomendação também aos países em geral. Dito isso, então, eu passo de imediato a palavra ao nosso primeiro painelista, meu colega, conterrâneo, Idésio da Silva Coelho, para a sua apresentação. Obrigado. Direito? Ok, vamos começar já. Bom, vou falar em português, devagar, creio que a maioria vai conseguir acompanhar a minha exposição. É um prazer estar aqui com vocês, me sinto muito honrado em estar discutindo esse tópico tão importante com vocês e com todos os panelistas aqui já nominados. Gostaria de começar a minha fala usando uma breve analogia para ilustrar por que nós do IFAC estamos tão focados em regulação eficaz e transparente nos últimos anos. Vou usar uma analogia usando o iPhone para trabalhar com essa história. É incrível como a simplicidade do iPhone tem transformado tantas facetas da nossa vida. O foco e a ambição claros de acertar que Steve Jobs trouxe para desenvolver o iPod e, posteriormente, o iPhone, está também inserido no desenvolvimento do nosso tema de hoje. Como desenvolver leis e regulamentos e como podemos e devemos torná-los o mais simples e eficazes possível. Quando os engenheiros da Apple apresentaram o primeiro iPod para Jones, ele contemplou o protótipo, examinou e prontamente rejeitou aquele protótipo. Disse, é muito grande. Ele é muito grande. Os engenheiros explicaram que tiveram que reinventar tudo do zero para criar o iPod, e que era simplesmente impossível torná-lo menor ainda. Jobs ficou em silêncio por um momento
Finalmente ele levantou, caminhou até o aquário e jogou o iPod no tanque. Quando o aparelho chegou ao fundo, bolhas flutuaram de dentro do aparelho para o topo. Ele apontou para as bolhas e disse: são bolhas de ar. Isso significa que há espaço ali dentro. A filosofia essencialista de Jobs, não acrescentar mais recursos do que o absolutamente necessário, é frequentemente abordada em escolas de gestão. Não acho que essa filosofia começou na Apple e é evidente em muitas outras áreas importantes da nossa vida. Por necessidade, isso inclui aqueles que lidam com situações de crise. Formação em primeiros socorros de um paramédico é um estudo na busca constante em simplificar para garantir que as coisas se movam rapidamente, de forma progressiva, em questões de segundos. A primeira coisa que os investigadores de acidentes de carro procuram saber é o que distraiu o motorista. Por isso é que os nossos painéis de carro são tão básicos e simples, para não distrair o motorista. Mas se voltarmos para as últimas crises financeiras, elas tendem a ser tratadas de forma diferente. A reação, quase sempre, parece adicionar mais mostradores, mais métricas e mais regras e mais complexidade. Todos os incentivos parecem empurrar na direção a introduzir requisitos mais detalhados para tentar impedir que as particularidades de uma crise aconteçam novamente, ou simplesmente emitem uma norma para fazer algo. Nem sempre há um claro incentivo para olhar o cenário global ou a objetivar menos coisas, e isso é importante para pensar e criar um sistema que possa lidar com as incógnitas do caminho. Boa regulação é essencial para garantir economias eficientes e equilibradas. Muitas das reformas introduzidas desde a crise de 2008 foram importantes para recuperar a confiança e a estabilidade das economias. Mas parece que está em um ponto de mudança na intensidade e complexidade dos regulamentos. Um exemplo aqui para vocês. Basileia I, em 1980, tinha 7 cálculos e categorias de risco. Basileia II elevou-a para 200 mil categorias de risco e exige cálculos complexos que somam aproximadamente 200 milhões de cálculos. Basileia III expandiu isso mais ainda. Apesar de um acordo global, há uma infinidade de diferenças fundamentais em como os diferentes países têm implementado as regras de Basileia. Glass-Steagall, que veio em seguida da quebra da Bolsa de 29 nos Estados Unidos, tinha apenas 37 páginas. Dodd-Frank, introduzido em 2010, tem mais de 25 mil páginas. Bons regulamentos globalmente consistentes são cruciais para o comércio, investimento e crescimento sustentável. Quando me referi anteriormente a ponto de mudança da intensidade, é notável quão ultrapassados estamos em termos de recuperação pós-crise em comparação com crises anteriores. As crises demoram cada tempo mais para serem resolvidas. Isto apesar das políticas monetárias sem precedentes, tais como persistentes taxas de juros ultra baixas ou mesmo negativas em alguns mercados. No diálogo atual, os impactos dos regulamentos passam de uma pequena parte para um personagem central na história. O FMI tem apontado grave fragmentação de regulamentação e seu impacto na capacidade da economia global de suportar choques. Todas as reformas regulatórias internacionais nos últimos anos
quando vistas individualmente, até que fazem sentido. Mas quando você as vê em conjunto, muitas vezes simultaneamente colocadas ao lado, elas parecem redundantes. Há questões em torno de como a complexidade das métricas e das regras dos mercados financeiros estão impactando a capacidade de prevenir crises e choques futuros. E com essa complexidade está impactando na capacidade de todos os atores colaborarem em abordar e lidar com os riscos cada vez mais emergentes. Boa regulamentação deve permitir e incentivar a colaboração fluida e a previsão necessária para antecipar e responder às futuras crises e os choques financeiros. Anteriormente, nos painéis anteriores, e mesmo no evento fechado, falamos sobre os diferentes objetivos, citamos até um exemplo sobre a rotação mandatória das firmas de auditoria em todo o mundo. Não obstante se os objetivos são sólidos, outro aspecto da abordagem regulatória na Europa, no seu regulamento de auditoria, na diretiva de 2014, foi que há mais de 80 opções incluídas que estão sendo adotadas e interpretadas de maneiras totalmente diferentes dentro da própria Europa. Como você pode ver, temos 28 modelos diferentes de rotação mandatória das firmas de auditoria. Um modelo diferente para cada Estado-membro, às vezes diferente dentro do próprio país. Como isso faz sentido para uma região que aspira a ter um quadro regulamentar uniforme? Como isso faz sentido para as empresas e firmas de auditoria globais tentando operar através das fronteiras em várias jurisdições? Isso realmente vai melhorar a qualidade da auditoria no mundo? Existem quadros semelhantes mostrando as diferenças que existirão entre os Estados-membros em outras questões fundamentais, como a independência do auditor e como as entidades de interesse público são definidas. E internacionalmente, há mais contraste em torno desse tema, no Brasil, na Argentina, no Paraguai e em alguns países. Sabemos que houveram muitos novos regulamentos desde a crise e agora, em algumas áreas, a reversão de alguns outros regulamentos. Mas não está claro como isso tudo se encaixa para fazer com que as pessoas fiquem mais confiantes. Eu não subestimaria o impacto que isso tem em alimentar a falta de confiança na política, na classe política, e o impacto que isso gera em candidatos populistas ao longo de todo o mundo nos últimos anos. Com esse panorama atual em mente, o IFAC tem ativamente lutado pela transparência e eficácia de leis e regulamentos. Nosso chamado à ação para os líderes do G20 é Build Trust, construir a confiança, e por meio das mídias sociais e o slogan em nossos materiais, temos divulgado isso com bastante intensidade. Apoiando esse tema, nós realizamos pesquisas e convocamos mesas redondas com influentes grupos de reguladores, formadores de opinião pública, formadores de políticas públicas, profissionais e líderes de negócio em várias regiões, para discutir questões vinculadas com um regulamento inteligente e funcional, e como isso deve ser construído. Essas mesas redondas focaram em 10 princípios que foram abordados anteriormente. E esses princípios são ativamente discutidos pela OCDE, bem como Basileia, a IOSCO, a IFAC e outros. Promovendo esses princípios através da chamada ação e ativismo com os líderes do G20, além do B20 de 2017, que ocorreu na Alemanha,
onde os nossos esforços foram, em parte, responsáveis pela inclusão de uma chamada forte e contundente para uma coalizão do B20 em direção a uma formulação de política mais eficaz e eficiente. Esperamos que todas as partes interessadas, nós inclusive, tenhamos um papel importante na formação de políticas reguladoras que abarquem esses princípios, de fazer o mundo de negócio prosperar e andar com fluidez. É a única maneira que, acredito, possamos construir confiança no mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Idésio, trazendo a sua visão, ou melhor, a visão da IFAC sobre o tema e fazendo essa retrospectiva, inclusive, sobre a evolução do processo regulatório nas diversas crises internacionais pelas quais passamos. De imediato, vamos para a nossa próxima painelista. Convido, então, Nora Morales Rodrigues a fazer a sua apresentação, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Más o menos. Okay. Entendimos casi todo, ¿no? Los mexicanos, es en serio, entendimos casi todo, lo cual nos debe enorgullecer. Yo entendía más porque lo leía por acá, pero estuvo bastante claro. Nos toca a varios de los que estamos acá hablar de regulaciones enfocadas a transparencia en materia fiscal, y sé que muchos de los que están aquí no son fiscalistas, entonces daremos algún antecedente breve porque somos muchos y ya es muy tarde. Específicamente en materia de precios de transferencia, y quizá voy a hacer un antecedente, no sé qué tantos de ustedes sepan, pero la OCDE desde hace ya algunos años ha estado trabajando de manera fuerte en identificar cuáles son las áreas de oportunidad de planeación fiscal que tienen las multinacionales. Después de varios años de reflexión, la OCDE se dio cuenta que de alguna manera el impuesto de las grandes transnacionales se le escapaba, ¿no? Decía, ¿dónde está el huequito? Y bueno, claramente, sobre todo los fiscalistas que nos dedicamos a esto, sabemos que había áreas de oportunidad en el contexto internacional, áreas de planeación, de arbitraje de tasas, etcétera. Y entonces la OCDE se dio a la tarea de identificar, y después salieron 15, los 15 puntos que en su opinión daban lugar a que las transnacionales hicieran, como dice el nombre en inglés, un profit shifting. Con esto en mente dictó 15 directrices y se puso a trabajar muy fuerte. Tenemos que decir que es el primer trabajo que de hecho el día de ayer se vio coronado con la firma del primer convenio multilateral de tratados internacionales, que es algo, la verdad, muy interesante, que nunca habíamos visto en el área fiscal, pero pues la verdad es que los estados sí necesitan de los dineros, entonces se imaginarán que se pusieron a trabajar muy fuerte, porque cuando el dinero falta hay que trabajar duro. En un tiempo récord hicieron cosas increíbles en el ámbito internacional, de derecho internacional para ser específico, en materia fiscal. Y uno de esos temas es el que les voy a hablar yo ahora. Como saben, ha sido, déjenme decir que es un dogma tributario, que no tenemos todos los países, por cierto, pero sí los más desarrollados, que las operaciones que se lleven a cabo entre empresas que sean partes relacionadas deben de pactarse a valor de mercado. Eso lo sabemos en México desde los 90, antes no lo conocíamos, eso lo tenemos en México desde los 90, en algunas partes de Sudamérica todavía no se adopta, están en proceso, pero vamos a decir que todos los países miembros de la OCDE y con tributación más avanzada es un concepto que es de todos los días, que ya tiene décadas en el tema. Aún con reglas de precios de transferencia, las autoridades fiscales mundiales detectaban que el dinero quizá no estaba llegando bien. Entonces, lo que hacen acá, y aquí viene el tema con la regulación transparente, es que la acción 13, ¿se acuerdan que les dije que la OCDE identificó 15 puntos? El número 13 se refiere a la transparencia que se tiene que tener por parte de las multinacionales en relación con la información que le deben de entregar a los fiscos. Y ahí es donde está la parte interesante.
Entonces, lo que la acción 13 regula, y ahorita aterrizaremos cómo lo regula México, que como siempre es un poco excesivo, se le pasa la manita, pero lo que dice al menos la OCDE es, quiero que a partir de las operaciones de 2016 existan 3 nuevas informativas, 3 nuevas declaraciones que las autoridades fiscales mundiales que se unan a este esfuerzo deben tener. Les voy a llamar por su nombre en inglés porque es como se les conoce más, el country by country, el master file y el local file, y ahora traduzco. El country by country, la verdad es que es uno muy, muy interesante. Es algo así como la información que el fisco siempre soñó tener y nunca pudo conseguir, así de sencillo. El country by country lo que tienen, imagínense, de un grupo multinacional es dónde están sus activos, dónde están los activos intangibles, dónde se genera valor, cuánto pagan de utilidades, cuánto pagan en efectivo, cuántos números de empleados tienen en todo el mundo. Entonces imagínense el country by country de General Electric, por poner un ejemplo norteamericano, el country by country de Bayer, el country by country de Cemex, ¿no? Este country by country, que es la información de la operación del grupo a nivel mundial, se le entrega a la autoridad fiscal donde está la cabeza del grupo. GE lo entregaría en Estados Unidos, Cemex, Televisa, Bimbo lo entregaría en México, Bayer en Alemania. Eso quiere decir que la autoridad mexicana puede tener un mapa mundial de dónde operan las empresas transnacionales mexicanas, ver cómo mueven sus flujos, cuánto pagan efectivamente en cada país. Ese es como la joya de la corona. Pero además se le pide información a las subsidiarias en otro estado, que eso se llama el master file. Y ese básicamente lo que tiene son generalidades de cómo opera el grupo a nivel mundial, lo cual es bastante interesante. Y por ejemplo, en mi ejemplo, eso le entregaría a alguna empresa Bayer México al fisco mexicano. Entonces, el grandote, el que tiene toda la carnita, se entrega a donde uno reside, donde reside la empresa controladora, déjenme decirle así, pero sin embargo, un rastro de generalidades queda en cada autoridad donde esa multinacional tiene una subsidiaria. Y finalmente está el local file, ¿no? Que el local file es, hagan de cuenta, el estudio de precios de transferencia que muchos de ustedes conocieron, con muchos más requisitos, ahora que recién salieron las reglas, y de eso vamos a hablar también un poco, con muchos más requisitos, con una diferencia relevante. Los que se dedican algo a los impuestos o conocen algo, saben que el estudio de precios de transferencia, que es aquel que documenta que las operaciones que hiciste con tus partes relacionadas estuvieron pactadas a valores de mercado, pues uno lo hacía y lo guardaba en su cajón, ¿no? Y cuando venía una auditoría por parte del SAT, por parte de la autoridad fiscal mexicana, pues uno lo desempolvaba, se daba cuenta que quizá no había quedado tan bien, lo mandaba otra vez con el asesor, le poníamos 2 que 3 cositas y finalmente en algún momento lo entregábamos. Creo que una parte relevante del local file es que ese se prepara y se entrega y no se cambia, porque además va a estar llenado en un formato. Entonces, llega a otro nivel, déjenme decirlo, llega a otro nivel el nivel, valga la redundancia, de compliance en materia de precios de transferencia que debemos de tener y de cuidado que debemos tener con las operaciones que realicemos intragrupo. Déjenme decir que este es el contexto general. Es una regulación que es empujada por la OCDE, que pugna por la transparencia que debe de haber de las operaciones que se realicen y que lo que al final quieren las autoridades fiscales a nivel mundial es saber con exactitud qué hacen los grupos multinacionales y eventualmente determinar dónde quedó ese dinerito que ellos piensan que está perdido por ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo se van a hacer llegar de este tema? Y un poco nos van a hablar después, Luis, de los temas de intercambio de información. Lo haré nada más muy breve. En general, los países en materia fiscal tienen la posibilidad de solicitar intercambios de información, ¿no? Los intercambios de información que hemos vivido hasta ahora, los tradicionales antes de FATCA, han sido intercambios a solicitud, es decir, Estados Unidos se da cuenta o México se da cuenta que hay una operación en Estados Unidos, que hay una operación en Brasil, le llama, oye, yo quiero que me dé esta información de mi contribuyente mexicano de lo que está haciendo, pero pues hace falta que primero uno se entere que tiene una operación en Brasil, después de que llame, que la autoridad brasileña se lo quiera dar, quizás se tarde un rato, en fin, ¿no? Lo relevante en el intercambio de información, lo que en realidad es jugoso, es que sea automático.
que sea automático y que sea en un sistema y en un lenguaje legible y estándar para todos. Entonces imagínense que ahora sí es cierto, como decía el ex jefe del SAT, Aristóteles Núñez, que de repente todos los años se sienta en un cúmulo de información que le llegó sin pedirla. Ese es en realidad donde está el tema, déjenme decirles, suculento para las autoridades fiscales, porque ahí es donde puede encontrar las áreas de oportunidad que anda buscando. Este country by country, por tanto, es el que intercambia la autoridad de manera automática con todas las autoridades. Entonces, imagínense en mi ejemplo, que Estados Unidos tiene el de GE, que Alemania tiene el de Bayer y que México tiene el de Bimbo. Cada quien tiene los suyos y entonces dicen, órale, intercambiar. Todos intercambian sus country by country y ya todo el mundo tiene toda la operación de todas las multinacionales. Eso la verdad es que está muy interesante, es una cuestión de transparencia que nunca hemos visto hasta este momento. Por supuesto hay requisitos, en tanto estas regulaciones, hay requisitos que debe haber de confidencialidad de la información que estoy transmitiendo. Se imaginarán que este tipo de información no es menor, de hecho es mayúscula, y pues a nadie le gustaría que yo la mande a algún gobierno y luego el gobierno se le fugue por ahí, ¿no? Por poner un ejemplo, no sé cuántos de ustedes leyeron hace un par de meses que hackearon al SAT, ¿no? Entonces, vamos a decir que los niveles de seguridad y de resguardo que debieran de tenerse con esta información, pues debieran de ser igualmente serios, ¿no? De hecho, muchos grupos transnacionales en un primer inicio mostraron preocupación, no porque no quisieran hacer un disclosure de su información, sino por el temor de una vez que la información esté por todos lados viajando, ¿quién podría tener acceso a ella, no? ¿A quién no le gustaría tener esta información de su principal competidor? Me pregunto si a Nike le gustaría saber toda la planeación fiscal de Adidas, o si a Televisa la de Electra, yo qué sé, ¿no? Para ponernos más locales. En fin, la verdad es que el resguardo de información es algo relevante. En este contexto va a haber se le llama un peer review, que es básicamente un estudio que hace la OCDE de cómo va caminando este esquema. Se busca ver que cada país reporte cómo le ha ido, si ha habido fugas de información, si la información ha estado resguardada, si se ha usado debidamente, cuáles resultados le has dado. En México, que esa es la parte que nos ocupa, que es la implementación de regulación de transparencia, en México implementamos esta regulación desde el año pasado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, nacieron estas 3 informativas, que son básicamente las que les conté. En la ley mexicana quedan, si les soy honesta, muy pequeñas, es un artículo muy pequeño que dice quiero que me des esto, y todo se sujeta a regulación que emitirá el SAT, que acaba de emitir, que se publicó el 15 de mayo. La regulación que da el SAT, hay una cuestión que nosotros los abogados le llamamos, y se oye así muy bonita, cláusula habilitante, que es cuando la ley habilita a la autoridad fiscal a que reglamente la ley. Y cuando el legislador da esta cláusula habilitante, pues entonces sí las autoridades fiscales o no fiscales dicen, ahora sí, con permiso, yo puedo hacer pues, casi lo que quiera. Y es algo parecido a lo que hace la autoridad mexicana, porque la autoridad mexicana le dicen, tú en este contexto puedes pedir estas 3 cositas o las que estimes necesarias. Y entonces viene la regla, que bueno, se imaginarán que las que estimó el SAT necesarias son una cantidad impresionante, ¿no? Entonces, a mí por lo único que me da mucha alegría es por mis colegas que son socios de precios de transferencia, porque me parece que su trabajo será revaluado, porque ahora sí van a trabajar, no, perdón, ahora van a trabajar en exceso, porque la verdad es que la información que se pide es tremenda. Creo que algo novedoso, y ahora para centrarnos y no hablar de temas fiscales, sino en el contexto de lo que es esta plática, que es las áreas de oportunidad o no de las regulaciones en torno a transparencia. Creo que una cuestión novedosa que vivimos en México en materia fiscal es que estas reglas fueron proceso u objeto de consulta. Los mexicanos estamos acostumbrados a que la autoridad fiscal emite su regla y uno, pues, cuando nos fue bien nos enteramos, ¿no? Y cuando nos fue muy bien no estuvo tan mala. Pero en general nos enteramos que la regla es excesiva quizá y punto.
nunca se nos da a conocer, como sí sucede en otros países o como sí sucede en otras materias, ¿no? Como las NOMS, por ejemplo, que tienen un proceso de auscultación, se reciben comentarios de todas las partes interesadas. Es la primera vez que en materia fiscal vivimos un proceso a través del cual intervino la PRODECON, que es el ombudsman en materia fiscal, que es novedoso para nosotros. Y entonces lo que hace la PRODECON es recopilar todas las consultas y emitir, empujar un poquito por el derecho de los contribuyentes y buscar que esta regulación fuera lo menos onerosa posible. Creo que ese es un tema rescatable que nunca habíamos vivido en materia fiscal, al menos nunca con este procedimiento, porque las consultas son más informales y algún cierto grupo de personas, de cámaras, de asociaciones, pero así tan público y que todo el mundo que hubiera querido pudiera haber podido someter comentarios, nunca había hecho, que esa es una cuestión que nos parece destacable en favor de la regulación mexicana en materia fiscal. Como área de oportunidad, porque pues siempre hay áreas de oportunidad, pues la verdad es que la regulación mexicana excede en creces el estándar mínimo establecido por la OCDE. La OCDE, cuando hace todo este plan, dice, yo creo que el estándar mínimo que deben de pedir los países es esto, y sí, ciertamente dice, bueno, o lo que estimen necesario, pero bueno, la autoridad fiscal mexicana sí se sirve un poquito con la cuchara grande y lo que estima necesario es muy abundante. De hecho, ha sido bastante cuestionado porque el nivel de compliance que se pide, la materialidad de los servicios, por ejemplo, y dicen, oye, y quiero que me des todas las operaciones y todos los contratos, oye, pero pues esto es el 1% de mi operación, no me importa también. Entonces, es tanto el nivel de compliance que va a ser un verdadero reto poderlo cumplir. Otra área de oportunidad es que la reglamentación se emite el 25 de mayo y lo tenemos que cumplir el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, el tiempo que tenemos para conseguir toda esta información, la verdad es que no es el que hubiéramos esperado, considerando que la ley se emitió el año pasado, en enero de 2016, y la autoridad se tomó 1 año y medio para hacer las reglas y luego pues en 3 meses me dar la información, ¿no? Entonces, esa parte, no sé si sucede en todas las materias, pero en materia fiscal en ocasiones acontece y es un área de oportunidad que nosotros tenemos. Y básicamente, esa es la reglamentación en materia de precios de transferencia con sus áreas de oportunidad y no solo desde el punto de vista fiscal, sino como regulación en sí, ¿no? Muchas gracias. Muito obrigado, Nora, por sua apresentação. Acho que abordou um aspecto importante da regulação de troca de informações, né, country by country, como ela disse, em relação a dados das companhias multinacionais. Acho que é um bom exemplo e, principalmente, a questão principal focada aqui é a transparência nessa troca de informações entre os países, né? Muito bom. Vamos de imediato ao nosso próximo painelista, Edgar de la Rosa. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, bien. Bueno, yo prácticamente la parte fiscal la veo con mis colegas, con mis socios de la firma. Sin embargo, sí he estado un poco involucrado en el tema de BEPS, que sí tiene un impacto significativo en la parte de contribución, sobre todo la demostrar, como bien lo dice Nora, el poder demostrarle a los fiscos a través de los países de que realmente están pagando los impuestos como deben ser y sobre todo que no se vaya a caer en el tema de traspasar utilidades entre regiones, ¿no? Pero realmente no les vine a hablar yo de impuestos, realmente aquí la verdad tenemos unos colegas bastante experimentados. Yo prácticamente vengo a comentarles cuáles son los efectos que finalmente vienen a recaer en la información financiera, ¿no? Porque toda la transparencia, habrá apertura, habrá comunicaciones, se compartirá información, pero si esa información no es clara, pues realmente no va a ser, o si no es veraz, pues obviamente todos los esquemas se podrían caer, ¿no? Y finalmente las compañías pueden estar compartiendo información que tal vez sea errónea, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ¿sí funciona esto? A mí me gusta una máxima que leí por ahí en algún libro donde me decía que cuando somos transparentes, somos claros, evidentes y no expresamos nada con ambigüedad para evitar la interpretación, ¿no? Entonces así es como debe ser la información. Yo creo que los
los requerimientos que se tienen hoy en día en temas fiscales, en temas legales, en materia financiera, pues requiere de bastante información que sea clara, veraz, para la toma de decisiones, ¿no? Entonces existen varias presiones que desde mi punto de vista llegan a poder tal vez a opacar o en el término a maquillar o tratar de alterar cierta información, con lo cual se pueda malinterpretar esa información al momento que se está compartiendo o se está haciendo pública, ¿no? Obviamente hay presiones de la OCDE, como ya lo comentó Nora, de haber apertura, de compartir, de abrir los libros, ¿no? El otro sentido es el escrutinio por parte de los stakeholders, de los inversionistas, de terceros, que al día de hoy pues, están focalizados en la información. Realmente no es ahora la información financiera, sino toda la que viene alrededor. Se produce información en partes relacionadas, ya lo dijo Nora, ¿no? Se produce información, impactos en temas legales, en temas fiscales, ¿no? Que al final recae en un registro contable, que yo creo que la mayoría de aquí conocemos muy bien la partida doble, y recae en una información financiera que se tiene que abrir, se tiene que compartir y que va a servir de base para determinar todas las informaciones que hoy en día son requeridas por terceros, ¿no? Condiciones de riesgo, ya nos hablará Eduardo Gómez, no me quiero meter mucho ahí, pero también temas de operaciones, el riesgo, mercado. Ahora hemos estado sufriendo un poco con la volatilidad de los tipos de cambio, de los instrumentos financieros, efectos, pues todos los riesgos que día a día están las empresas enfrentando, pues al final pues se tienen que evaluar, se tienen que contabilizar, y pues obviamente debe ser de una manera adecuada, apegada a la norma contable, apegada a los lineamientos que permita dar información veraz y oportuna, ¿no? Ya se habló mucho de transacciones con partes relacionadas, ya no me voy a meter ahí, y sobre todo recaen los escándalos financieros, políticos, sociales, que a veces la transparencia se da más en las instituciones gubernamentales, en las cuales pues buscamos mayor transparencia al momento de estar recurriendo o compartiendo información, ¿no? Hay bastantes, como resultado de esto, pues se han dado, los reguladores han emitido normas, políticas, procedimientos que ayuden a las empresas al momento de estar compartiendo información, que sea transparente, que realmente sea fidedigna, ¿no? Porque al final eso es lo que buscan para la toma de decisiones, ¿no? Obviamente ya se habló de las medidas de la OCDE, foros como estos, donde son abiertos, se comparten los conocimientos de los expertos de diversos temas que van a ver, que ya vieron hoy en la mañana, que van a ver mañana, qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son los requerimientos, hacia dónde están focalizados todos los terceros hacia las empresas, ¿no? No es fácil, yo creo que operar en diferentes mercados, pues no es fácil. Hablaban ahora de Cemex, que tiene operaciones en todo el mundo, o cualquier entidad, inclusive europea, que tiene operaciones en México, pues no es fácil operar, ¿no? Porque en cada país hay regulaciones, hay situaciones económicas muy de mercado, el cono sur, que obviamente pues también le está pegando Venezuela en el caso de situaciones económicas bastante complicadas, ¿no? Obviamente BEPS, pues ya se habló, ya tenemos medidas que la propia OCDE pues, está implementando, quiere que realmente se dé la información bajo ese esquema, para efectos de que la información fluya y sea sobre todo homogénea, que hablen el mismo lenguaje, ¿no? Lo que reciba, ya lo dijo Alemania, pues obviamente diga, oye, pues esto es una información muy homogénea, que lo que tiene México, ¿no? Se hable el mismo lenguaje y se puede evaluar, ¿no? Y finalmente, yo creo que el aspecto importante para las empresas es su gobierno corporativo, ¿no? Que eso es lo que yo quería prácticamente llegar, ¿no? Las empresas cada vez deben estar más conscientes de entrar a un esquema de gobierno corporativo. Al día de hoy, pues las empresas públicas, las empresas que cotizan en México
o en los mercados internacionales, pues están bastante bien integradas, estructuradas, con medidas de gobierno corporativo muy buenas, ¿no? Que les ayuda a asegurar que esa información, cuando se comparte, cuando sale hacia la luz pública o hacia terceros, pues provenga de una fuente fidedigna, ¿no? Entonces creo que el gobierno corporativo, ley SOX y otras regulaciones, al menos en México, pues conocemos, inclusive la Secretaría de Hacienda a través del SAT, pues regula, están parte del BEPS, hay otros temas ya muy específicos. Ahora está de moda el tema también de la Secretaría o la Administración de hidrocarburos, ¿no? Que a mí la verdad cuando me enteré, pues sí era bastante sorprendente para mí, porque digo, pues ya se empieza a especializar inclusive la propia autoridad para poder fiscalizar y regular a las líneas de negocios, ¿no? Que una de ellas derivado de la ley energética que tenemos al día de hoy, ¿no? Finalmente no los quiero abrumar, un ejemplo ahora yo creo que todos los que estamos en el instituto inscritos, nos llegó un warning ahí de que ya se vence la entrega de la información del retorno de capitales, que es parte también de las acciones que está haciendo el fisco, y a partir de agosto, pues el fisco ya también reveló que va a empezar a compartir información. Entonces, todas las ventajas que pueden tener hasta el 31 de julio, pues pueden, el 19 más bien, tienes toda la razón, no soy el especialista, pero se van a traer, no me quiero meter más, ¿no? Finalmente, yo creo que la transparencia proviene de los valores que aprendemos, creo que desde casa, ¿no? Y si no aprendemos o no tenemos buenos valores en casa, pues al final cuando lleguemos a nuestras actividades profesionales, pues realmente no vamos a poder encajar en los modelos que tiene hoy en día las empresas, ¿no? Entonces eso debe ser un valor activo que todos los organismos le deben de aplicar y que finalmente la sociedad es la que se va a ver beneficiada, ¿no? Yo considero que todavía hay camino por recorrer, ¿no? Depende mucho de la iniciativa privada y el del sector público, que trabajemos en conjunto para que realmente lleguemos a una adopción 100% de la transparencia y que realmente cumplamos con los estándares internacionales, ¿no? Muchas gracias. Muito obrigado, Edgar, pela apresentação, também focando muito especificamente na questão da transparência, né, que, como eu disse no início, é um dos princípios básicos também, né, da regulação eficaz. Muito bem, vamos em seguida ao nosso próximo painelista, Luiz Sanches Galgueira. Não. Sorry. Eduardo Gomes, por favor, desculpe. Buenas tardes. Ahorita que estaba escuchando tanto a Nora como a Edgar, curioso el tema de la sobreregulación y de las autoridades fiscales. Y les voy a relatar una experiencia nada más para abrir boca. Cuando yo trabajé en la CNBV mucho tiempo, me tocó regular y estuve encargado mucho tiempo de la normatividad. Me tocó la crisis bancaria del Fobapro, ya se imaginarán todo lo que uno aprende cuando un país está en crisis, ¿no? De las cosas que se deben y no se deben hacer. Luego me tocó supervisar en el cambio de alternancia en el 2000 a un gobierno diferente del partido que estaba en el gobierno por 70 años. Y me tocó supervisar la banca de desarrollo, que era una banca muy complicada, muy emproblemada, con nuevos bríos. Me tocó la oportunidad de ver nacer intermediarios nuevos. Y curioso, me tocó interactuar con la Financiera Rural, que fue un intermediario que se creó en el 2003, que su primer director general, curiosamente, fue José Antonio Mir, ¿no? Ahorita secretario de Hacienda. Estaba, curiosamente, como el lead de operaciones Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estaba Aristóteles Núñez como coordinador de regionales. Estaba Virgilio Andrade como el secretario particular. Entonces es cuando dices, bueno, y me acuerdo que en esa época estábamos tratando de hacer una regulación
en una entidad financiera que no era un banco, que no era una empresa de sector público, sino una cosa en medio. La Financiera Rural nunca fue banco, apenas hasta hace pocos años se volvió banco, y la complejidad de cómo negociar y cómo hacer una normativa con gente que decía, no, a mí no me sobreregules, a mí no me impongas normas que a mí no me apliquen, ¿no? Lo curioso de ese caso es cómo uno va aprendiendo y va modulando y va haciendo cosas interesantes en este aspecto, y cómo la gran lección que yo me llevé es cómo la regulación tiene que seguir ciertos patrones y ciertos modelos, y que no puede ser aislada, y que no puede ser, bueno, pues ese es el best practice, no me importa lo que pase, yo lo aplico, y ahí a ver cómo nos va en el camino, si algo tengo que hacer, pues en el camino lo modifico, ¿no? La verdad, es una experiencia muy, muy interesante. Y bueno, yo abriría la presentación con un tema de toda regulación tiene que partir con ciertas premisas básicas, que es la expectativa. Realmente, ¿qué es lo que busco con una regulación? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero fomentar? ¿Quiero inhibir? ¿Quiero hacer cosas? ¿Cuál es lo que se busca siempre de una expectativa de una regulación? Y la expectativa no solamente es del policy maker, el que hace la regulación, sino también es de los sujetos obligados. ¿Qué es lo que yo buscaría? Y este ejercicio lo quiero replicar con una cosa que ya se dio, un hecho consumado, como es la reforma financiera, y con un hecho que viene en un tema de regulación que ahorita está muy debatido, que es la ley de tecnología financiera, ¿no? Y cómo esas dos cosas se pueden comparar haciendo un principio de regulación eficaz y transparente, y cómo los mecanismos de las tres principales interlocutores en este tema juegan en esta filosofía. Entonces, toda regulación parte de una expectativa, todo el mundo tiene una expectativa. Cuando vemos en los periódicos, viene la ley de tecnología financiera, viene la reforma financiera, todo el mundo tiene una expectativa diferente. ¿Cómo alineamos las expectativas y cómo hacemos que todos los que estén involucrados en las iniciativas jalen para un mismo lado? La siguiente pregunta que uno se hace de una regulación es, bueno, ¿esto va a detonar el crecimiento? ¿Verdaderamente va a empujar a mejorar las economías de los países? ¿O cuál va a ser el rol de una regulación que detone? Si una regulación no detona el crecimiento, es una regulación que va a ser por su misma naturaleza ineficaz y no operante. Tiene que detonar el crecimiento y tenemos que buscar detonar el crecimiento de alguna u otra forma, ¿no? Digo, yo no soy fiscalista, aquí Nora y Luis pueden hablar más del tema fiscal, pero es un poco cuál es la expectativa con respecto al detonamiento. Otro de los temas importantes que tiene que tener en cuenta un hacedor de política de regulación o de política regulatoria es cómo voy a operar la regulación. Una regulación que no se puede operar es una regulación que nace muerta. Necesitamos dotar también los mecanismos adecuados para poder operar este tipo de regulaciones. ¿Cómo la vamos a ejecutar? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de Estado, los mecanismos de supervisión eficaz que vamos a poder tener para ejecutar esto? No es lo mismo operar desde el punto de vista de un tercero y la ejecución de un punto de vista de política pública, de lo que se busca con el policy esto. Otro de los temas que tiene que ver con una regulación es el modelo. ¿Qué tipo de modelo queremos? Si estamos hablando de un modelo de tecnología financiera, si estamos hablando de un modelo de sistema financiero, ¿qué modelo queremos? ¿Y cómo podemos llegar a ese modelo? ¿Y cómo podemos perfeccionarlo, las herramientas que ahora tenemos? Ya que tenemos definido, ya que pasamos por el tema de la expectativa, del crecimiento, de la operación, de la ejecución, del modelo, ahora sí me puedo preguntar cuál es el espectro regulatorio que yo quisiera tener. ¿Qué tipo de normativa yo tuviese que aplicar para hacerlo? Lo hago a nivel de ley, luego a nivel de una disposición administrativa, luego a nivel de un reglamento. ¿Qué tipo de mecanismo de política pública voy a hacer? Y después, ¿qué mercado voy a atacar y cómo voy a atacar el mercado? ¿Qué tipo de cosas son las que tengo yo que analizar para poder ver si efectivamente mi mecanismo de política regulatoria es efectivo? Y aquí es donde yo entro al tema del sector financiero, que es en el que me he especializado los últimos 20 años, al mercado. Y una regulación que no atienda al mercado es una regulación, como dije, que es algo que nace muerto. Y siempre la pregunta que yo hago es,
¿Qué es lo que debe, cuál es el modelo perfecto de una regulación? ¿El modelo sigue la operación o la operación sigue la regulación? Es una pregunta filosófica interesante, pero yo les podría decir que en México, en muchos casos, la operación sigue a la regulación, cuando debiese ser al revés. ¿Qué mecanismos de operación yo debo fortalecer? ¿Qué mecanismos debo inhibir? Y tengo que conocer el mercado que yo voy a regular. Entonces, hablando del sistema financiero, por ejemplo, que es la especialidad que yo tengo, yo necesito entender cuáles son las prioridades que hay en el sistema financiero de ahorita, que son muy diferentes las de hace 20 años. ¿Por qué? Porque la demografía, el gusto de los consumidores ha cambiado y eso cambia la forma de competir del sistema financiero. Las prioridades de un sistema financiero eficaz en cualquier país tienen que ver con 6 pilares fundamentales y eso lo vemos en nuestra vida cotidiana y está prácticamente en todo lo que hacemos. Primero, es crear un modelo centrado en el cliente. Y ahí es donde se juntan muchas de las regulaciones que a veces cuando nos quejamos de la sobreregulación dejamos de un lado es cómo podemos usar la regulación a nuestro favor. Y el modelo centrado en el cliente, por ejemplo, nos hace juntar muchas regulaciones de muchos diferentes ámbitos en una sola cosa. Por ejemplo, el Know Your Customer, el KYC, el FATCA. Si yo conozco al cliente y tengo un modelo de gestión basado en el cliente, toda la regulación que tenga que ver con el conocimiento y la identificación del cliente van a caer por su propio peso. Entonces tengo que entender hacia dónde va el espectro de crear un modelo centrado en el cliente. El segundo factor importantísimo en el sistema financiero, ahorita lo estamos viendo con muchas notas de prensa que tienen que ver con la ley de tecnología financiera y con las joint ventures en eso, es el papel que juega la tecnología y cómo la tecnología va a cambiar los sistemas financieros tarde o temprano y cómo esto lo vamos a poder utilizar a nuestro favor. Tercer tema importantísimo que le habíamos comentado también, se había comentado algunos de los expositores en tema de Basilea, que es el capital cada vez va a ser más escaso y va a ser un recurso que vamos a tener que saber eficientar. Eso se probó en la crisis de la subprime en 2008-2009, que una de las principales preocupaciones del sistema financiero internacional es cómo levanto el capital, cómo levanto capital fresco. Entonces, el impacto regulatorio y el capital en un sistema financiero son temas que tengo que cuidar de una manera importante. Otro de los factores que van a cambiar la perspectiva del sistema financiero tiene que ver con la simplificación del modelo de operación. Realmente necesito, por ejemplo, 250 sucursales para llegar a donde tengo que llegar, o puedo simplificar ese modelo, puedo hacer que mis costos se reduzcan de manera sustentable en ese sentido. Los canales de distribución, la optimización de canales de distribución. Con la ley de tecnología financiera lo que vamos a ver es cada vez una banca menos tendiente a ser personal, con otros retos, quizá del conocimiento del cliente, de la apertura de cuentas a control remoto, pero menos personal y más tecnológica, más de aplicaciones tecnológicas, del WhatsApp, etcétera. Y promover la flexibilidad operativa y la innovación. Una regulación que no fomente la innovación es una regulación que por su propia naturaleza va a ser poco eficaz. En este sentido, cualquier filosofía regulatoria tiene que tener o tiene que considerar los 3 grandes aspectos o los pilares sobre los cuales descansa, que es 1, las entidades financieras en este sentido, los usuarios y las autoridades, y cada uno tiene un diferente rol. En el tema de las entidades financieras, lo que se tiene que ver es que cualquier regulación tiene que fomentar y alentar a que las entidades financieras sean solventes y sean autosustentables en el tiempo y buscar medidas prudenciales para guardar y conservar su patrimonio. En el tema de los usuarios, en el tema de las autoridades, lo que tiene que ver una regulación eficaz es 2 tipos de ejecución. Y vuelvo a poner los ejemplos que ponían en el tema del SAT y en el tema de emisores, ¿no? Primero, el esquema robusto de la regulación es cómo debo de fortalecer esta regulación y cómo hago que esta regulación sea dinámica, sea proactiva, sea también diferenciada, porque también no puedo ejercer el mismo tipo de regulación a todos los intermediarios y a todos los sectores, y cómo puedo realmente, sin dejar de reconocer los pilares sobre los cuales se sustenta una regulación, hacerla diferenciada, y muy importante, que tiene que abocar una regulación, y que en el caso de la reforma financiera también fue el tema, promotor del Estado de Derecho.
Una regulación que no promueva el Estado de Derecho es una regulación que atenta contra sí mismo, contra sus propios principios de materia. El otro tema importantísimo, una regulación sin una adecuada supervisión es una regulación también muerta. Entonces, al mismo tiempo que yo diseño un espectro de supervisión determinado, ¿cómo va a ser la ventana de supervisión? ¿Cuál va a ser el espectro de la ventana de supervisión en cuanto a las entidades? Y, por ejemplo, algo que se probó con la crisis subprime 2008-2009 es que la ventana de supervisión sobre la regulación que se tenía en el shadow banking era muy poca y que verdaderamente no se estaban supervisando entidades que se debían haber supervisado porque los riesgos estaban siendo transferidos ahí. Entonces eso hace como una especie de paranoia del regulador y del supervisor, entonces vamos a regular más, a sobreregular, cuando verdaderamente lo que se tiene que hacer es, ampliando la ventana de supervisión, se reduce la regulación. Y siempre lo que yo comentaba con algunos colegas que hacen normas es, nunca arreglemos problemas de supervisión con temas de regulación. El tercer tema tiene que ver con las entidades financieras y es básicamente con la protección a los usuarios. Eso lo vemos, también lo vimos con la reforma financiera y el formato de la Conducef. El tema de la inclusión financiera, que es cómo podemos promover a una bancarización y a una penetración del crédito con respecto al PIB, educación financiera, transparencia e innovación en medios financieros. También una regulación que no sustenta a los usuarios en tener innovaciones financieras es una regulación que no es eficaz. Y finalmente, los aspectos relevantes que tienen que ver tanto con el modelo, con el espectro financiero. En cuanto al modelo de regulación que yo quisiera tener o que voy a aplicar, pues tendría que considerar qué atributos quisiera que tuvieran, cuáles son los sujetos obligados a las entidades financieras a las que va a ir direccionada, cuáles son los retos que yo voy a tener que dimensionar y que voy a tener que atacar, y cuáles son las fallas de mercado, que en determinado momento son las que quisiera yo cubrir o perfeccionar. Y desde el punto de vista del espectro regulatorio, es qué alcance de supervisión voy a tener, bajo qué regulación prudencial lo voy a aplicar, cómo esa nueva regulación es coherente con todo el marco normativo y cuál va a ser el nuevo esquema normativo actual. Muchas gracias. Muito obrigado, Eduardo, pela sua apresentação, também abordando aspectos muito relevantes da regulação, que ele chama de filosofia regulatória, que a boa regulação seria aquela, então, que incentiva o crescimento e a inovação, que são dois fatores muito desejáveis dentro do processo regulatório, mas que nem sempre na prática acontecem, né, como a gente observa. Vamos de imediato passar a palavra para o nosso último painelista, agora sim, Luis Sánchez. Muchas gracias. Por favor. Muy buenas tardes a todos. Agradecer la invitación a este panel y después de tan brillantes participaciones, y agradeciendo también que me hayan dejado al último, después de tan brillantes participaciones, pues implica un reto adicional que esperamos superar. Pues ya han hablado mis colegas en distintos ámbitos, desde la perspectiva global, la experiencia regulatoria, lo que se ha hecho desde el punto de vista financiero y finalmente en el marco internacional, lo que la OCDE ha tratado de impulsar, y me voy a referir a otra experiencia fiscal, un poco en función de mi experiencia que tiene que ver con el tema tributario, ver cómo a partir de este esfuerzo de transparencia, de buscar mayor claridad, insisto, desde el punto de vista tributario, en cómo se graban, cómo se tasan, cómo se pagan los impuestos alrededor del mundo, pues la OCDE, ya lo platicaba muy claramente Nora, ha impulsado todo este proyecto de BEPS que de alguna manera ha generado el que los distintos países se pongan de acuerdo en regular a través precisamente de estos mecanismos a los que Eduardo ya se refería, una consistencia en las normas o en la regulación para el pago de los impuestos, de manera que le carguen a los contribuyentes, a las empresas, a las transnacionales, ciertas obligaciones que a partir de ellas y a partir de esta, insisto, obligación de reportar, de incluir, del country by country y de toda esta información,
cumplir ciertas formalidades, cierta información y a partir de ello hacer el trabajo por parte del regulador, en este caso de las administraciones tributarias. Evidentemente, el marco financiero del cual parte toda esta información es relevante, la consistencia y la transparencia tiene que ser relevante para que esto que se obtiene pues sirva de algo al que lo vaya a analizar. Ese es el marco de BEPS. Decía Nora, ayer hay una foto interesante en el periódico, hay una selfie justamente de 67 países, 67 representantes de países firmando este acuerdo, lo cual pues en el aspecto tributario es relevante. Pero por otro lado, no solo se obliga al contribuyente a llevar a cabo esta tarea, esta información, esta obligación de llenar los formatos, presentar el country by country, etcétera, etcétera, sino que en paralelo, y por eso preparamos el panel de esta manera para dar las dos perspectivas, en paralelo los fiscos también se están poniendo de acuerdo de manera diferente a lo que estábamos acostumbrados. Hace no muchos años, pues si oíamos ciertos lugares geográficos, veíamos en el mapa, comprábamos un atlas y decíamos, ¿qué es esto de Caimán? ¿O qué es esto de Bermuda? Oye, Suiza en este país se ha hecho muy famosa, por cuestiones a lo mejor hasta políticas, ¿no? Hablando de cuestiones financieras, desde luego. Y era, desde el punto de vista en el ámbito fiscal, regiones, zonas, países, que siempre identificábamos como lugares que tendrían un régimen fiscal o alguna situación particular que generaban algún tipo de beneficio. Algún tipo de particularidad, hablaba Nora de los arbitrajes en tasas, a lo mejor de no pagar impuestos, a lo mejor de no tener que informar, a lo mejor de cuidar las cuestiones patrimoniales, a lo mejor temas de seguridad, en fin. No tiene nada de malo, ojo, nada de malo ni que existan esos países, ni que tengan sus regímenes fiscales muy particulares, y tampoco de que la gente pueda invertir o ponerse ahí, no tiene nada de malo. Quizá lo que a los fiscos no les agrada es que a través de estas figuras, de estas jurisdicciones, se erosione la base fiscal en los países. Ya hablábamos entonces, en el caso de BEPS, de cómo se ha regulado a los contribuyentes, y de lo que voy a compartir brevemente para también dar oportunidad a que podamos intercambiar algunos minutos de preguntas, es lo que han hecho los fiscos entre ellos. Y lo que de repente dicen, bueno, ya obligamos, nos tomamos la selfie, son 67 países y vamos a obligar a que todos en la ley tengan obligación de reportar, pero también cómo le hacemos nosotros para ponernos de acuerdo e intercambiarnos información. Se refería Nora a la anécdota de Aristóteles, en la que se imagínate amanecer sentado en toda esta información, pues ya lo hacen hoy por hoy, a partir de lo que fue FATCA. No sé si todos estén familiarizados con el concepto, pero FATCA no es otra cosa más que una ley, como ya ven que en Estados Unidos les encanta, de repente regular, poner una ley y de repente esa ley resulta que nos aplica a todos, ¿no? Así salió hace muchos años la famosa Sarbanes-Oxley, que de alguna manera fue un parteaguas, incluso en el ámbito de nuestra profesión, de la mayoría de contadores que estamos aquí, pues esa ley, aunque fue una ley en Estados Unidos, fue un parteaguas. Insisto, ya nos comentaban el mapa de Europa, cómo Europa ha venido modificando también la visión que tiene de la gestión del contador como auditor. Bueno, pues aquí surge otra regulación que es FATCA, que surge en Estados Unidos y a partir de ello, no me voy a meter en la parte técnica de lo que implica FATCA, que es una posible retención del 30% sobre rendimientos de fuente de riqueza americana, ese es el rollo técnico. Pero de alguna manera lo que hace FATCA es decir en Estados Unidos, oye, yo quiero identificar desde el punto de vista de gobierno dónde hay residentes americanos teniendo inversiones en otros países. Y entonces, a partir de ello, me acerco con México y le digo, oye, México, me interesa mucho que tú y yo, el IRS americano, el SAT en México, podamos tener, además de los acuerdos de intercambio de información, que ya conocíamos y que en muchos tratados para evitar la doble tributación, cuando se negociaron, se incluyó esa posibilidad del acuerdo del intercambio de información, o en algunos otros países que se tienen acuerdos específicos. En este caso, lo que se dijo entre el es, oye, pongámonos de acuerdo de una vez para que en tiempo real, el tiempo real significa sobre bases anuales, nos intercambiemos información sin pedirla, como decía Nora hace un momento, sin entrar en ningún proceso
de petición, de llamada telefónica, de oye, ¿qué andan haciendo por allá? No, no, no. Sobre bases automáticas ponemos un umbral, ponemos ciertas características de contribuyentes y nos pasamos la información cada año. Entonces el fisco mexicano dice, eso está padrísimo, y el fisco americano, que es quien originalmente lo promueve, dice, eso es lo que yo quiero, por una cuestión, como les decía yo, que sí tiene que ver con un tema de carga fiscal en Estados Unidos, y dice, pues vamos para adelante. En México no tiene un efecto de carga fiscal, simplemente de que nos estén chismorreando nuestras cositas, ¿no? A partir de eso surge FATCA, entra en vigor y entonces existe ya la obligación y el compromiso entre ambos países de intercambiar información. ¿Qué tipo de información? No sé si ustedes alguna vez habrán tenido acceso a alguna cuenta de cheques en Estados Unidos o algún cliente, algún colega, en donde Estados Unidos normalmente tenía un formato, un formulario, la W8, que simplemente cuando uno era extranjero y tenía algún tipo de inversión en Estados Unidos, se llenaba para decir que uno era extranjero y que no estaba obligado a las cargas tributarias que tienen los ciudadanos americanos. A partir de FATCA, esa W8, además de nuestra firma, tiene nuestro RFC, el Tax ID, y entonces con ese RFC se cierra el círculo porque entonces se tiene identificado el nombre de la persona, el RFC, el tipo de inversión, y le dicen a los bancos, oigan amigos bancos, con esta W8 me van a tener que reportar quién es el contribuyente, o el tarjetaviente, inversor, inversionista, cuál es su RFC, cuál es el monto de los intereses que genera, cuál es el tipo de movimientos que hace y el tipo de inversiones que tiene. Y esa información pues, no es para otra cosa más que para mandárselas al SAT y que el SAT haga con ellas lo que ellos quieran. A partir de ello, dicen, oye, pues esto suena padre, es un bonito modelo, ¿qué pasa si abrimos esto y la OCDE empieza a discutir? Oye, pues en función de estos acuerdos bilaterales, como el que puso FATCA, suena interesante el hacerlo pues más amplio y pensemos en un esquema tipo BEPS. ¿Qué significa eso? ¿Qué países están interesados en adherirse a este tipo de intercambio de información? Otra vez desde el punto de vista de los fiscos, con el argumento, y lo ponemos en este contexto, de la transparencia y del conocer qué se está haciendo en cada uno de los países, otra vez, por un tema no de que esté equivocado o sea incorrecto invertir en cualquier país, por las razones que ya comenté hace un momento, las que ustedes quieran, sino por un tema de decir, bueno, identificando esto, que esto no genere prácticas que no sean adecuadas o evasivas de los impuestos. Este es el ámbito en el que los fiscos del mundo firman este acuerdo. Hoy en día hay 43 países. Está ahí la lista, en su material ustedes van a ver cuáles son los países en donde ya se tiene comprometido este intercambio de información, en donde en 2016 ya se iniciaron las gestiones, los formularios y las directrices para ver qué información se intercambia. Y a partir de 2017, aquí en la lámina, quizá está muy pequeño para que ustedes lo vean, lo tendrán en su material, pero esto va a llegar a 109 países. Y más que para hacer ahorita un análisis geográfico de cuáles son todos esos países, llaman la atención muchos de los países que están ahí incluidos. Nueva Zelanda, que era un lugar clásico para estructuras sofisticadas, Luxemburgo, por ejemplo, Suiza, el año que viene, lo ven en la parte de abajo de la lámina, Suiza el año que viene se comprometió y está obligada a intercambiar información con los fiscos respecto de las inversiones que hay en las cuentas bancarias en Suiza. Puede ser que alguien se ponga a temblar, puede ser que no. A partir de ello, fíjense que es curioso, ya hablaba Edgar, de que hoy en día, a propósito de esto, hay una ventana de oportunidad para regularizar la situación fiscal en el caso de los mexicanos que tengan inversiones en otros países. Vuelvo a repetir, no es malo tener inversiones en otros países, lo que se busca es que se cumplan las obligaciones fiscales en México como debe de ser. Y en muchas ocasiones, tenemos que reconocerlo, estas estructuras se han usado para no pagar impuestos. Pues si se deben impuestos, hoy en día
insisto, muy coincidentalmente, se genera un mecanismo, que es el esquema de repatriación de capitales, a través del cual, como decía Eduardo, ¿qué se busca con ello? Pues a lo mejor limpiar, regularizar, preparar el futuro para estos intercambios de información. Sé que me queda medio minuto. Preparar los mecanismos para dejar limpio, ahora que vengan los intercambios de información, regularizar la situación fiscal de las personas que no han cubierto adecuadamente sus impuestos por estas inversiones en el extranjero, con la posibilidad, no le voy a llamar amnistía, pero con la posibilidad de tener una facilidad de retornar capitales a México y entonces dejar la situación limpia, transparente y preparada para que cuando vengan los intercambios de información, pues a nadie sorprenda. Quizá, simplemente para terminar, comentarles, ya tienen el material, cuál es el tipo de información que se intercambia. Creo que esto efectivamente generará mucha mayor transparencia, esperemos además que así sea, porque esto finalmente persigue el que las inversiones se regularicen, sean transparentes y sepamos, o el fisco sepa a qué atenerse desde el punto de vista de los impuestos que por estas circunstancias se deben, y simplemente tener en cuenta que en el tiempo esto ya es un hecho. Esto ya llegó para quedarse. FATCA ya está, el SAT ya está recibiendo información del IRS. En 2017 estaremos intercambiando información con 43 países. En 2018 llegará, si todo va como se prevé, a 109. Y, bueno, estaremos atentos a lo que a partir de esta información, que ese es el último reto, a partir de lo que, derivado de esta información que nuestros fiscos reciban, sean las consecuencias de lo que hagan con ello. El tema es que tiene sus dos perspectivas, ¿no? La de sí, transparencia, la de sí, regularización, pero desde el otro punto de vista, ¿qué hago con esa información? Desde el punto de vista de confidencialidad, desde el punto de vista de molestia a los contribuyentes, desde el punto de vista después de defensoría y de índole legal respecto de las acciones o actitudes que el propio fisco pueda adoptar con el uso de esta información, que tendrá que ser, desde luego, muy serio y razonado, porque de lo contrario, pues también puede generar un efecto contrario al que se esperaría con esta regulación. Les agradezco muchísimo su atención y su paciencia, y a ustedes por acompañarme. Buenas tardes. Muito obrigado pela apresentação, Luiz. Muito importante também a abordagem desse tema, né, do FATCA, e também seus efeitos regulatórios, né, enquanto aspecto tributário também e da transparência, né, que eu acho que foi o enfoque principal disso. Obrigado pela participação. Nós temos ainda alguns minutos, queremos aproveitar isso para fazer um debate, mas acho também que é importante que a gente possa responder as perguntas da nossa audiência. Eu vou dar, então, preferência a elas, em seguida também já faremos algum debate. Uma pergunta que eu recebi aqui, uma delas é endereçada ao Luiz Sanches, eu já vou aproveitar o embalo e fazer imediatamente. A pergunta é se el FATCA e el country by country a futuro busca eliminar los paraísos fiscales y las sociedades offshore. Lo decía yo, más que eliminarlos, porque esos no se pueden eliminar, cada país es libre de tener las reglas que quiera, lo que busca es eliminar la erosión fiscal que estos mecanismos puedan generar por estructuraciones sofisticadas que no necesariamente alojen, por un lado, los riesgos y por otro, la generación de utilidades en los países en donde se tienen que, desde el punto de vista del fisco, alojar. Dicho como que en castellano es, no va a inhibir el que existan los paraísos fiscales, se podrán utilizar para los fines de patrimoniales, protección, etcétera, que uno quiera, pero lo que sí va a lograr estos mecanismos es que se paguen los impuestos en los lugares en donde se tienen que pagar y que esos beneficios que solían tener, pues ya no lo sean tanto. Obrigado. A outra pergunta, ela tem a ver talvez com um aspecto mais geral do que nós tratamos aqui, e eu queria colocar isso antes, então, até de passar essa pergunta, porque ela não é endereçada a nenhum dos painelistas, sim, é endereçada aqui para o IDESE, mas ela é comum a todos, nós podemos abordar. Eu acho que ficou muito claro aqui quais são
os aspectos principais que uma regulação deve ter. Além da observância dos seus princípios, foram trazidos aqui outros aspectos importantíssimos, que é, por exemplo, a questão de incentivar o crescimento, né, de incentivar a inovação, de poder ter uma característica de objetividade e menos complexidade, que é um dos fatores que me parece o mais crítico quando se trata de regulação. E aí eu acho que, especialmente aqui na América Latina, nós temos uma tradição de Code Law que representa, na verdade, o excesso de regulamentação, o excesso de leis, o excesso de normatização, que muitas vezes acaba tendo o efeito contrário daquele que é desejado. Se nós queremos o crescimento, muitas vezes as regulações elas emperram. Ao mesmo tempo, também nós temos situações que a gente percebe que, se não há uma regulamentação tão específica, tão detalhada, abrem-se brechas, muitas vezes, para interpretações casuísticas. Isso também é indesejável dentro de um processo regulatório. Então, caminhar naquilo que é o ideal, realmente é o que nós todos buscamos, mas a gente sabe que isso não é algo tão simples e tão rápido de se fazer, especialmente, aqui eu digo, nos países aqui da América Latina, onde nós temos essa cultura muito arraigada de detalhamento de normas, de detalhamento de leis e regulamentos. E isso é uma questão quase que histórica que nós temos. Então, a pergunta que é feita é: a regulação como forma de controle e fortalecimento do crescimento econômico entre os países depende também da transparência, da responsabilidade e do compromisso social interno de cada país? E Désio, se você quiser colocar. Olha, regulação é necessário. Eu acho que nós precisamos ter regulação para normatizar as atividades locais, internacionais, mas o princípio básico de uma regulação, ela tem que atingir e ser direcionada a responder ao interesse público. O princípio mais primário é que deve atender o interesse público. E ela deve ser simples, proporcional, transparente e evitar imprevisibilidade, porque nós, além de termos excesso de regulação, elas cambiam muito rapidamente. E isso facilita os mal intencionados, porque se você escreve um código de 70 mil artigos, a facilidade de você achar uma brecha é grande, porque a regulação não foi baseada em princípios. Dando um exemplo que a gente estava discutindo, na Constituição brasileira está definido que os juros anuais não podem superar a 12%. Como o colega mencionou, essa lei nasceu morta, porque ela não é aplicável, né? E, por outro lado, os governos cobram dos cidadãos transparência, mas eles não agem da mesma forma. As contas públicas, as decisões de investimento, o uso do recurso público, muitas vezes é tomado em cima de informações inadequadas, imperfeitas e incompletas. A nível internacional, e a IFAC tem falado muito do excesso de regulação, e quem regula os reguladores? Eles gostam de nos regular, mas quem regula os reguladores? A administração pública, ela foi constituída para servir o público, não para servir a si mesmo. Então, eu acho que, como o mundo passa, de alguma forma, por um processo global de adoção de normas internacionais de contabilidade, de auditoria, também passa por um processo global de consolidação de regulação. Os países que não aderem a esse tratado, eles prejudicam a si próprios, porque os países da América Latina, de uma forma geral, têm excesso de regulação, e isso os torna muito menos competitivos dos países de primeiro mundo ou mais desenvolvidos. Então, eu acho que como fazer isso é interagir com a classe política, com os reguladores, pressionar aquilo que é necessário fazer. Eu acho que nós não chegaremos num princípio totalmente britânico ou anglo-saxão de totalmente regulado na base do princípio, mas eu acho que a gente tem que trabalhar para que exageros sejam reduzidos. Obrigado, Idésio. Acho que atendeu a expectativa da nossa pergunta. Eu queria também, se alguém depois quiser fazer alguma pergunta
ao vivo, no microfone, também a gente pode abrir essa oportunidade. Queria, Nora, votar com você no assunto que você abordou desse acordo multilateral de 2012, que o México ratificou agora em 2016, né, sobre essa transferência de informações country by country de empresas multinacionais. Aí eu queria perguntar para você o seguinte: se nós defendemos menos regulações, né, e que elas sejam mais objetivas, mais simples e tal, por que houve necessidade, então, de haver um acordo entre países para que essas informações chegassem até o fisco, né? Por que essas informações já não, de certa forma, em empresas multinacionais, já não eram disponibilizadas, e se elas não deveriam fazer parte do processo de disclosure dessas companhias? Ou seja, houve sim a necessidade de uma regulação para que essas informações chegassem até o seu fim, né? E também, em casos específicos, até de algumas informações que eu acho que elas não são só de interesse do fisco, elas são de interesse da sociedade, como é o caso, por exemplo, das informações relativas a benefícios fiscais que são concedidos a essas empresas, né? Isso tem que ser de conhecimento da sociedade, e muitas vezes as empresas não abrem essas informações, né? Então, eu queria só a sua opinião sobre isso. Há, sim, a necessidade, em certos casos, de uma imposição, de um acordo que faça essas informações vir a público. La verdad es que es una buena pregunta. Por supuesto que el tema del intercambio del country by country tiene la idea de que sea para uso exclusivo de las autoridades, para uso exclusivo para la fiscalización, y de hecho hay un mandato de confidencialidad, ¿no? Sí. Entonces, eso está claro. Y creo que en principio veríamos mal si la autoridad hiciera un disclosure. De hecho, quizá alguno de ustedes sepa, en Francia se preveía que el country by country pudiera ser mostrado. Los contribuyentes lo impugnaron en su Corte Suprema y la Corte Suprema francesa lo declaró inconstitucional porque podía ser revelado. Entonces, en este sentido hay un principio de confidencialidad de la información, pero por la calidad de la información que se transmite. No es una información menor, sino sí puede dar ventajas competitivas para los competidores, valga la redundancia. Habiendo dicho eso, sí, sin duda, quizá la transparencia en cierto tipo de beneficios fiscales a los que tenga derecho alguna empresa, pues podría llamar la atención saberlo. Quizá yo diría que en el ámbito mexicano más nos gustaría saber algún tipo de beneficios que se tienen, no legales, sino por temas de corrupción que tanto tenemos en Latinoamérica. No me interesa demasiado saber si hay algún beneficio fiscal totalmente legal, sí, pero sí me interesaría saber otro tipo de cuestiones. A mí en lo personal me parece que esta regulación debería de ser confidencial, utilizada solamente para fiscalizar, así fue concebida, y que no tendría que divulgarse de sobremanera. Ahora, eu sou uma assessora fiscal, não poderia opinar diferente. Sim. Estou falando até mesmo dos benefícios fiscais legais, né? Nem só claro. Outros. Esses, sim, me parece que são aspectos que interessariam não só ao fisco, porque até ele sabe isso, ele tem essa informação. Claro. Y depende del beneficio. Por ejemplo, en México, como muchos de ustedes saben, se tiene la obligación de publicar las condonaciones de impuestos que reciban las empresas, y hay un disclosure y una publicación, ¿no? Y siempre que hay una publicación de este sentido, hay un periodicazo de, tal empresa fue beneficiada, tal condonación, que es una condonación a cualquiera hubiera podido tener acceso. Sí. Pero información, como el nivel de información que se pide en este country by country, que sí es el core business de las operaciones, creo que sería indebido que cualquiera lo conociera, porque sí puede implicar un beneficio comercial. Sí. Gracias, Nora. Eu penso que tem alguma pergunta aqui, lá, esse colega pode fazer. Olá, boa tarde, parabéns pela apresentação. Gildo, do Brasil. Eu tinha direcionado para o Eduardo, mas acho que pode ser para a mesa. Pensando no modelo de regulação que possa ser para as instituições financeiras, para as informações financeiras, qual o grau de percepção do mundo dos negócios e dos contribuintes de que se trata de um mecanismo positivo e necessário? Eu acho que a norma abordou um pouco também essa percepção de que até os próprios contribuintes gostariam de ter essa regulação, desde que fosse realmente uma coisa que tivesse uma percepção de positivismo. Quer dizer, é interessante tanto para o governo como também para os contribuintes e para os negócios. Mas existe essa percepção, porque à medida que nós temos internamente nos países também a não regulação de quem regula,
né, fica esse sentimento de que a gente só tem obrigação. Ok, Eduardo, pode ser. No, pues efectivamente, si entendí bien, bueno, creo que los principios que deben de buscar esta regulación es precisamente coadyuvar, ¿no?, en fomentar también, además de una política regulatoria que aduce a un desarrollo económico, algo que también quisiera abordar, que es justamente el tema de que la regulación, más que ser reactiva, tiene que ser preventiva. Y lo que busca una regulación, más que sancionar, digo, la sanción es el último medio. Ahora sí que cuando somos padres de familia, pues ya el regaño y el castigo ya es el último medio que puede llegar uno a tener, ¿no? Pero todos los esquemas regulatorios deben de buscar la prevención más que la coerción en este sentido. Y yo creo que mucho de lo que se está viviendo y lo que estaban platicando en esta materia es buscar ser mucho más preventivos y utilizar mecanismos que no necesariamente están descritos en un aspecto regulatorio, pero que tiene que ver con todo lo que ha sucedido en el mundo, y que es la conexión que hay entre todos los países y los compromisos mundiales a nivel del G20, a nivel del G7, a nivel de la OSD, en la cooperación de esto, y cómo a nivel internacional, con los mecanismos de cooperación internacional, salvaguardando las secrecías que tiene que haber en materia fiscal, en materia bancaria, en materia fiduciaria, pudiésemos lograr una coadyuvancia en este sentido y un desarrollo económico, no solamente regional, sino a nivel particular, buscando la prevención de las sanciones y buscando que el esquema regulatorio no sea sancionatorio. Yo creo que la sanción es el único paso que se debe seguir. Gracias, Eduardo. ¿Más una pregunta? Comentaba Nora hace rato el tema de la cláusula habilitante. En México, para efectos tributarios, específicamente el SAT, muchos contribuyentes lo traducimos en permiso para sobreregular. Digo, sentándonos en el tema regulatorio, y creo que hemos caído en absurdos de regulación a través de reglas en este país. Causa mucha incertidumbre, sobre todo empresas medianas y un gran cúmulo de personas físicas. Las corporaciones grandes no tienen ningún problema con esto, es claro. Y hemos caído en un absurdo no solo de una sobreregulación a través de reglas, sino que ahora las reglas se ponen en una página, ni siquiera son publicadas y ya son aplicables. Tuvimos un caso tan sencillo, declaraciones de personas físicas. Una regulación en regla, ¿sí?, que se sube en una página y que se publica en Diario Oficial después, pero que ya se aplicó a través de los sistemas del SAT, del contribuyente, y todos formaditos haciéndolo. Esta cláusula habilitante, yo creo que sería interesante encontrar un alto a esta sobreregulación a través de reglas, porque en México esto ya se volvió en una práctica del diario, y una opinión muy personal, a mí ya me parece un abuso de la autoridad fiscal esta forma de regularnos, y creo que se pierde un poquito de certeza jurídica, sobre todo en materia de cumplimiento tributario. No sé qué opinión les merezca. Totalmente de acuerdo. Lo que nos sucede en México es que tenemos esta sobreregulación en materia fiscal es excesiva, y llegando al absurdo de que hay que aplicar reglas que todavía no están ni publicadas, ¿no? Es una cosa terrible, pero es la práctica, es el uso. Y desafortunadamente, tú hacías una pregunta muy interesante: ¿quién regula al regulador, no? En México, quien fungiría un papel de contrapeso cuando una regulación es excesiva o va más allá de la ley serían los tribunales en general. Y ya escuché varias risas y vituales por allá. Y en última instancia, inclusive en nuestra propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. La realidad es que eso, como varios de ustedes, bueno, para los que no sean fiscalistas, la realidad es que eso ya no sucede en México. El último amparo que ganamos en México en materia fiscal habrá sido de una ley de hace más de 15 años, y después de eso lo que hemos visto es una Suprema Corte de Justicia de la Nación totalmente parcial. Se me ocurren muchos adjetivos, pero voy a decir totalmente parcial porque es lo correcto.
en relación a que siempre las autoridades fiscales tienen la razón en absolutamente todo, inclusive echando atrás criterios que ellos mismos habían sostenido, ¿no? Entonces, eso es gravísimo porque ¿quién regula al regulador? En México nadie. Él, y no tiene ningún límite. Al menos como están ahorita las cosas, ¿no? Cuando tienes entonces un poder ejecutivo con muchas atribuciones, como lo es nuestro poder ejecutivo, y uno se burla un poquito de los norteamericanos, ¿no? Porque tienen a Trump y tal, y mira los decretos que saca, pero ahí sí vemos un equilibrio de poderes. Trump ha sacado muchos decretos que todo el mundo dice, Dios mío, pero las cortes estadounidenses se los paran. Aquí no tenemos ese límite. Aquí tenemos, a lo mejor, gracias a Dios, nuestro ejecutivo no ha sacado cosas tan extremas, pero si las sacara, se las aprueban, ¿eh? Todas las que ha sacado, la corte las ha avalado, lo cual es lamentável. Esse é um problema muito sério, realmente. Acho que isso que o Idésio trouxe é uma discussão que levaria mais um outro painel só para a gente tratar de quem regula os reguladores. E, sem dúvida, é o fator que aumenta muito a judicialização do processo dentro das empresas, ou seja, a cada novo ato que é editado por um regulador tributário, ambiental ou de qualquer setor, é uma enxurrada de ações judiciais, até mesmo para questionar o próprio ato que foi baixado, né, pela sua não divulgação, pela sua falta de clareza, enfim, por uma série de fatores. Evidentemente que os especialistas tributários, advogados tributaristas, gostam muito disso, né, porque isso é o trabalho deles e o papel, né. Então, mas para a economia, para o desenvolvimento econômico, para o crescimento, é a pior realidade que a gente pode enfrentar, né. Então, acho que esse é o ponto-chave, pelo menos tratando de aspectos tributários, né. É quem regula o regulador tributário em cada país, né. E, via de regra, acredito que isso é meio que comum na América Latina, o órgão tributário ele é muito forte, ele é muito poderoso, aí tem as suas garras bem afiadas, né. Então, quem luta contra isso, quem coloca um limite nesse poder, muitas vezes arbitrário, né, que o poder tributário tem em cada país, né. Isso é uma preocupação muito grande que a gente tem. Isso há inclusive, no poder judiciário, né, os abusos do poder judiciário. Quem controla o poder judiciário? Quem estabelece os limites do poder judiciário? No Brasil, nós temos a experiência que criaram, há poucos anos, o Conselho Nacional de Justiça, né, que é um órgão superior do poder judiciário, para exercer esse papel de controle do Poder Judiciário, ou seja, é o regulador do regulador. Mas aí sempre vai ficar a pergunta, e quem controla o Conselho Nacional de Justiça? É uma discussão sem fim. Quizá yo nomás quisiera abundar porque a mí me ha tocado estar, ahora sí que de los dos lados de la moneda, ¿no? Es una pregunta muy interesante. Yo, desde el punto de vista fiscal, a lo mejor la parte tributaria es un poco más sensible, políticamente más sensible en ese sentido. Pero cuando hablamos de esquemas de sobreregulación, insisto, y por eso vuelvo a comentar, cuando a mí me tocaba estar de aquel lado, y es, ¿qué tanto la sobreregulación nos está indicando que lo que está faltando es la falta de ejecución de una norma, de la falta de un criterio adecuado de aplicación de una norma? Y entonces queremos cubrir las deficiencias que tenemos, insisto, en una ventana de supervisión, cualquiera que ésta sea, con más regulación. Es que no me entiendes, es que yo pensé que tú lo ibas a hacer así y entonces ahora te voy a obligar de tal o cual forma. Entonces yo creo que la sobreregulación también es un termómetro del grado de la efectividad de la supervisión que se tienen en las diferentes actividades. Y desde el punto de vista de quién regula el regulador, también es una pregunta filosófica que pueda meditar muchas horas y muchos cafés. Yo lo que puedo decir también es que, y vuelvo al otro lado de la moneda, y a lo mejor, insisto, quiero quitar los temas fiscales aquí, Nora y Luis lo podrán ahondar un poco más, pero también qué parte de la ecuación los particulares no hemos hecho. Y verdaderamente cómo podemos poner en la mesa métodos proactivos de tal forma que podamos inhibir y tener un diálogo mucho más propositivo con las autoridades, porque al final de cuentas las autoridades son servidores públicos y quien debiese regular somos nosotros como contribuyentes. Sí. Entonces, sí siento que a nosotros como contribuyentes en lo general, no quiero ser revoltoso ni quiero hacer mítines en ese sentido, creo que también nos ha faltado un poco de un diálogo mucho más efectivo y asertivo
a través de los gremios, a través de las asociaciones, a través de las cámaras, de las confederaciones, de todos los medios que tenemos a nuestro alcance como sociedade civil, e creo que a comunicação não ha sido totalmente assertiva. Obrigado, Eduardo. Bom, esse tema, certamente, a gente poderia ficar debatendo muito tempo aqui ainda. A regulação, ela afeta todos os setores, praticamente, da economia, mas nós já passamos do horário. Começamos, é verdade, um pouco depois do previsto também, e compensamos agora, mas precisamos encerrar, né, pelos compromissos que todos têm. Eu queria, inicialmente, agradecer a todos os nossos painelistas, né? Muito boas as apresentações, acho que conseguimos focar o tema que estava proposto para esse painel, né? E, dentro da limitação de prazo que tínhamos, foi a profundidade que nós conseguimos discutir esse assunto de regulação eficaz e transparente, né? E os princípios regulatórios como um todo. Então, meu muito obrigado a todos vocês, muito obrigado à audiência também. Pediria uma salva de palmas final para os nossos painelistas e, em seguida, já a entrega dos certificados e também dos brindes que serão oferecidos. Obrigado.